un tema muy bueno, muy rico, un tema muy sabroso de compartir dentro del entorno financiero. Les agradecemos pues el tiempo que se están tomando para compartir este espacio con nosotros, ya sea en vivo y en directo, ahorita que estamos en tiempo real o pues en estos próximos días que también vamos a estar por ahí en YouTube o en Facebook Live, también en diferido. Igual, pues siento que esta información siempre va a caer en Internet. Igual un saludo a todas las personas que en el futuro nos van a estar viendo y van a estar compartiendo y van a estar sacando provecho a toda esta información. Estamos transmitiendo, en mi caso, desde acá, desde las montañas de San Rafael de Heredia, muy a gusto, muy agradecido con Dios por este espacio. Y hoy nos acompaña don Luis Faustino. Luis, un gusto, buenas tardes. Y don Heiner Mora, que también desde Cartago Medios, que nos está colaborando con toda la logística y la plataforma, ¿verdad? Para efectos de llevar este producto, este servicio a usted. ¿Para qué? Para que, como todos los sábados, continuemos construyendo nuestra mejor jugada financiera, donde ganamos y por goleada, ¿verdad? Porque esa es la finalidad de sacarle provecho y jugo a esto, Luis, ¿cierto? Definitivamente, Evans. Muy buenas tardes, Evans, Heiner, y a todos los que nos escuchan y nos siguen. Muchísimas gracias por estar siempre presentes e interesarse por este tema, donde lo que buscamos es eso, hacer una educación, una concientización de las necesidades de... Evans, antes de que iniciaras con el punto que quieres compartir también, quería comentar algo que es importante. Estas últimas semanas hemos visto, hemos comentado, hemos escuchado en los medios de comunicación, se habla mucho sobre la inflación. Y la inflación tiene una repercusión en todo lo que hacemos. A nivel macroeconómico, a nivel micro nos afecta y la gente, las personas dicen es que ya no me alcanza el dinero, etcétera. Entonces la inflación tiene un impacto en la economía, pero entonces lo que primero muchas personas dicen, no, yo no puedo ahorrar, no me alcanza la plata. Para todo eso hay que hacer algunas cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que la inflación también no nos juegue o nos haga una mala pasada, una mala jugada, ¿verdad? Y no pensemos que tengamos que atajarla fuera del área y nos causen un penal, como sucedió en el juego de Costa Rica. Entonces, ¿cómo podemos atenderla bajo una serie de reglas que hay en el deporte normalmente para poder, obviamente, lograr que tengamos un tema muy acertado en el manejo de lo que estamos haciendo? Y qué bonito me la pone usted picando en el área, Luis, porque cuando usted me habla sobre el tema de la inflación y el tema que hoy vamos a estar tocando, Luis, es interés compuesto. Así Un tema es. sabrosísimo, interés compuesto. Usted, yo, todos los que nos van a estar acompañando y escuchando ahora y a futuro, nos vamos a dar gusto con este tema. ¿Por qué? Porque el interés compuesto es uno de los elementos dentro del entorno, de nuestras finanzas, de nuestra economía, de nuestro manejar del dinero, uno de los elementos que más nos permite desmarcarnos, ¿verdad?, de esos efectos negativos como la inflación, ¿verdad?, que de pronto lo que hacen es venir a carcomernos nuestro capital, nuestro patrimonio, nuestro dinero, Totalmente. prestarnos valor. Entonces tenemos que desmarcarnos. ¿Pero con qué? Muchas veces en las mejengas o en los partidos escucho expresiones en el fútbol que, bueno, ya lo he dicho, ya no soy muy futbolero, pero he escuchado expresiones de como que a ese jugador, a esa persona, lo mandaron a pesas, ¿verdad? Como que estaba muy raquítico y salió dando tumbos por allá. Y ciertamente, a veces la inflación nos manda a pesas a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salimos dando tumbos sin lograr pues, un buen crecimiento, un buen manejo de las finanzas, un buen manejo de los números y salimos perdiendo, ¿verdad? Pero bueno, Evans, y perdona, hay algo que es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del fútbol y muchos otros deportes, es cuando llevamos el marcador en contra. Es no desesperarnos, no es perder, digamos, la concentración, sino más bien al contrario, cuando vemos panoramas un poquito incómodos, que tal vez haya algunos elementos que llevamos el marcador en contra, o en este caso el tema inflacionario y otras cuestiones, es donde más bien debemos de mantener la calma y lograr, no solamente en el caso de uno como persona, lograr clarificar y buscar tomar decisiones para levantar estar más bien a favor en ese marcador. Y obviamente se trabaja en equipo. Para eso, pues existimos personas que buscamos cómo brindar
una orientación, muchas veces desde la línea, ¿verdad? Apoyando, diciendo, haga esto, haga lo otro. Son temas, ¿verdad? Que son importantes escuchar para tratar de no desesperarnos y que más bien nos arrollen ciertos panoramas económicos que perdemos el control de ellos en muchas ocasiones. Y ese control tenemos que mantenerlo, Luis, lo hemos venido manteniendo, hemos tenido que venirlo manteniendo y tenemos que aún maximizar ese control emocional y de las finanzas, afinando mucho la punta del lápiz, porque se viene un 2023 interesante, un poco comprometedor, retador, ¿verdad? Diríamos, para sacar una buena tarea, manteniendo la calma, haciendo buenos números, manteniendo un buen control, porque aquí ya hemos en la jugada financiera conversado de semanas atrás que la gestión del ahorro, que la gestión del presupuesto, ¿verdad? Entonces hemos venido escalando el tema, hemos venido tratando de armar el Lego, ¿para qué? Para que usted y yo y todas aquellas personas que comparten este espacio vayan haciendo su propia estrategia, su propia jugada, y como vos decís, Dave, pues sabemos personas que estamos en el día a día, inmersos en esto, dedicados a esto, y lo que queremos es simplemente, pues, si les parece bien, a seguir haciendo equipo y haciendo equipo con aquellas personas que nos están escuchando. Y tal vez cuando hablamos de números, y tal vez te voy a compartir a vos y a todos una imagen que tal vez va a ser un poquito, digo yo, como chocante en alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de interés compuesto, Dave, podríamos decir ahorita mismo, aquí está el interés compuesto. Voy a compartirles pantalla para que lo vean. Ahí está, ¿lo ven? Ahí está la fórmula del interés compuesto. Ahí está, Luis. Ahí ya ¿Correcto? no hay nada más que agregar o que decir. Ahí está puntualmente. Este es el interés compuesto. Podríamos decirle a todos los amigos y amigas, agarre su lápiz y su papel, anótese esta formulita. Estos son los tips fundamentales que usted tiene que llevarse para su casa para decir, bueno, ya yo sé que ese es el interés compuesto puntualmente. Pero no se trata de eso, Luis. No se trata de decir, bueno, ahí está la fórmula. Jueguesela. No se trata de eso. No, acá en este espacio justamente lo que queremos es llevar y aterrizar este tipo de información, de conceptos, de terminología. ¿Para qué? Para que de una forma sencilla, ¿verdad? Pues todos digamos, bueno, y eso en el día a día, en mi presupuesto semanal del mes, en mi visión a futuro, en mi construcción de las finanzas, ¿cómo me como eso del interés compuesto, verdad? Eso es lo que nos vamos a llevar hoy para la casa. ¿Para qué? Para sumarlo a lo que hemos venido estructurando los últimos sábados en la jugada financiera, y que a usted y a mí y a todas las personas que vamos en este crecimiento, pues nos haga sentido, nos sume, ¿verdad? Esta estrategia ahora metiendo dentro del canasto, dentro de este batido, el interés compuesto, ¿verdad? Pero una forma mucho más simple que esa fórmula que acaba de presentarles. Entonces, una forma más simple de conversar sobre el interés compuesto, Luis, de pronto puede ser, desde lo básico, ¿qué es una definición un poco a grosso modo, verdad? Podemos empezar por ahí, ¿qué le parece? Claro que sí. Vamos a compartirles para que veamos un poquito el tema, para ver si lo puedes, ¿qué te parece el tema de la magia del interés compuesto? Genial, porque es mágico, de verdad. Sí. Entonces, hay algo que es muy importante en cuanto a esto. El interés compuesto, básicamente, puedes observar bien el gráfico ahí. Ok, ahorita mismo no lo estoy viendo. ¿Ya estás compartiendo, Luis? Sí, pero en este punto, permítame un momento, va a ser importante cuando usted nos hablaba en la fórmula anterior sobre el capital, sobre capital inicial, capital final, sobre los intereses. El tema del interés compuesto realmente requiere tiempo. Ese es uno de los elementos primordiales, ¿verdad? El tiempo es el que a nosotros nos ayuda a verificar cuánto debemos de esperar para ver crecer eso que tanto nos interesa a nosotros lograr valga la redundancia, en el tiempo. Correcto, correcto, claro. Y esos son unos factores porque vamos a desmenuzar, ¿verdad? Estos elementos. Podríamos decir, bueno, el interés compuesto es, no solamente es aquella platita que yo de entrada pongo, no solamente es pensar, uy, tasa de interés, no solamente es pensar, bueno, ¿cuánto plazo? ¿Cómo es esto, verdad? ¿Cuál es el punto que yo ocupo? Bueno, vamos a ir desmenuzando esto para lograr hacer bien la tarea y que nos llevemos la mejor jugada el día de hoy. Sí, en base a esta fórmula que nos estabas compartiendo, compañero Evans, es muy importante darnos cuenta de lo siguiente. Un grafiquito como este nos muestra a nosotros que hay un periodo de tiempo
que nosotros podemos pensar a la hora de ver crecer el interés, que es aquel, como lo explicaremos ahora, es la acumulación de lo que nosotros aportamos mes a mes, más la acumulación de los intereses mensualmente. Aquí es la gran diferencia, lo que hablaremos ahora sobre el interés simple. Entonces, hay montos que normalmente vamos a ir viendo que tal vez los primeros años no se va a despegar mucho el crecimiento porque requiere tiempo de los aportes que estamos haciendo para ver esto de la curva roja, ¿verdad? Un crecimiento exponencial que nos va a generar un monto planificado, porque eso es el tema, el monto que queremos tener en algunos años es un monto que se planifica. Entonces, esto es la gran diferencia. La línea azul nos muestra lo que es el tema del interés simple, nos muestra lo que puede ser la gran diferencia entre renta variable o renta fija, que son temas importantes a contemplar, y nos puede mostrar también qué es el interés compuesto para que ustedes lo tengan ahí visualmente. Es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. El dinero en este caso tiene un efecto multiplicador porque los intereses producen nuevos intereses. Sin embargo, en el caso del interés o capitalización simple, los rendimientos siempre se generan sobre el capital original. Por esto es muy importante que poder diferenciar lo que hoy queremos compartir sobre el interés compuesto, porque Evans, nosotros tenemos muchas personas que a veces nos consultan y nos dicen, es que estamos perdiendo plata, tengo una cuenta de ahorros y no la veo crecer, más bien estoy perdiendo en este momento con los intereses, por el tema de la inflación, etcétera. Entonces, por eso hoy queremos compartir este tema, porque es un tema muy importante, concientizarlo y darnos cuenta que algunas de las características que nosotros podemos obtener con el capital que vamos invirtiendo a nivel de interés compuesto es el que va a ir creciendo, el capital inicial va a ir creciendo en cada periodo porque se van sumando los intereses. Y cuando hablamos periodos, normalmente uno acostumbra a hacer los aportes mensualmente, pero si lo hacemos proyectado en el tiempo, 10, 15, 20, 25 años, vamos a ver un crecimiento importante, como lo pueden ver aquí en el cuadrito que está abajo, donde si yo inicio con $50, por ejemplo, o $100, vamos a ir sumando 52.5 $2.50 de intereses. Un tiempo después vamos a hacer 50, vamos a tener 5.13, pero ya un tiempo después ya vamos a tener posiblemente 1,050, porque los intereses al irse acumulando van generando esa magia del interés sobre el interés, que es de lo que hoy comentaremos también sobre aquel efecto importantísimo de la bola de nieve también, que creo que es don Warren Buffett, este señor inversionista que es tan famoso en el mundo, que nos recomienda eso, la bola de nieve. Iniciamos desde algo muy pequeñito, pero paulatinamente, si tiene una buena ladera por donde rodar, la ladera va a ir permitiendo que la nieve se vaya acumulando y la bola se va a ir haciendo bastante grande. Entonces, ahí es tomando en cuenta ese ejemplo, que la tasa de interés se aplica sobre el capital que va cambiando con base al tiempo de rodaje, va teniendo en la montaña, en este caso, si lo hacemos con un sentido figurado. Y los intereses aumentan en cada periodo. Ese es un tema que nos sirve a todos para que realmente podamos estar seguros de que en esto se arma mucho el elemento tiempo. En este punto, Evans y compañeros y todos los que nos escuchan, hay que tener una visión clara de que a veces nuestro cerebro también nos juega malos escenarios. A veces somos formados muy cortoplacistas y eso nos hace pensar de que nosotros queremos tener un capital en el muy corto plazo y eso es muy difícil. Si alguien planifica construir un edificio, probablemente si es un edificio de 15, 20, 25 pisos, tendrá que planificar todo un tiempo, que a veces podrá ser año y medio, 2 años o más, pero hablando de un edificio. Pero cuando hablamos de un capital, estamos pensando realmente en un tiempo muy lejano, pero que nos va a servir mucho para unos proyectos que podamos tener y lo podemos ir segmentando para que nos haga vivir de una forma diferente.
¿Qué piensas, Evans? Me gusta mucho la presentación que estaba haciendo Luis y me llevo dos, dos ideas, dos términos que has mencionado que nos planteas porque yo creo que nos ponen de cara a gol, ¿verdad? De cara a gol en la jugada financiera en la tarde del sábado, donde estamos hablando de interés compuesto. ¿Por qué? Porque una de las grandes preocupaciones, y en buen castellano, en buen tico, la gente a veces nos ahuevamos. ¿Por qué? Porque de pronto decimos ahorrar. No, sí, hey, estoy viendo cómo salgo en la quincena, cómo salgo en el mes. No, sí, es que estoy viendo cómo termino este año y no, es que todavía dicen que el 2023 viene más complicado. No, no. Ahorrar, no me llames, yo te llamo, ¿verdad? Y no va por ahí. ¿Por qué? Porque nos estás planteando dos elementos importantísimos dentro del interés compuesto. Uno, que no requiere un monto exagerado. Y ahorita podríamos compartir otro numerito y vamos a ver algunos otros números, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos visto gráficos y algunas imágenes y demás información sobre el interés compuesto, pero ¿qué hay detrás de telones? ¿Cómo se comporta la parte numérica? Ya lo vamos a ver. Pero el hecho de decir, wow, el interés compuesto no me exige el hecho de decir, bueno, es que tenés que ahorrar $500, $1,000 al mes. No. Con $100, con 50,000 colones, de pronto podríamos ir estructurando un ahorro muy sensible en el plazo. Y el otro tema también muy importante es el de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas andamos detrás de tasa de interés. Y es válido, diría yo que sí es válido. ¿Por qué? Porque obviamente pues, nos genera mucho músculo la buena tasa de interés, pero y nosotros en nuestro ambiente, Luis, compartiendo mucha información respecto a algunas tasas de interés sospechosas, ¿verdad? Que se ofrecen en el mercado, muy llamativas, ¿verdad? Muchas promesas ahí de gane un tanto por ciento y esas cosas que uno dice, wow, ¿cómo? ¿Qué es esa tasa de interés, verdad? El interés compuesto nos requiere una tasa de interés razonable. ¿Por qué? Porque mucho músculo, ya lo vimos en el ejemplo de la metáfora que estabas hablando, bueno, es un crecimiento donde ese tema exponencial de interés sobre interés a la hora que se reinvierten los intereses, es como que tiremos de cierta manera el dinero ladera abajo. No es que estamos empujando una roca ladera arriba, sino estamos viendo cómo ese dinero a través de su autoimpulso, ¿verdad? A través de esa tasa, de ese periodo, de ese plazo y a través del interés compuesto, pues por sí solo el dinero está ganando dinero, ¿verdad? Porque de eso es lo que estamos hablando acá. Dinero que te genera dinero, que se suma a un principal, que volvemos al mismo, de pronto no tiene que ser un mega capital que estás invirtiendo, un mega aporte mensual que estás invirtiendo. Y acá el tema del plazo es bien sensible, Luis, cuando estábamos hablando sobre el plazo, recuerdo que estuvimos conversando semanas atrás sobre el tema del ahorro, y por ahí cuando hablamos del tema de ahorro, recapitulando tal vez un poco, mencionamos asuntos como, bueno, el ahorro de corto plazo, ¿verdad? Y el ahorro de corto plazo es parte de lo que tiene que ser parte de nuestra cartera. Y pongámosle nombre y apellidos, que el ahorro navideño, que el ahorro marchamo, que espera ese tipo de ahorros. Pero muchas veces este tipo de ahorro nos genera ese sinsabor de decir, bueno, aporté tanto por mes y al final estaba el saldo de lo acumulado más un piqui ahí de intereses. ¿Dónde está mi interés compuesto? ¿Dónde están mis intereses? ¿Dónde está, como decía aquel anuncio, y la carnita qué? ¿Verdad? No lo vemos crecer. ¿Por qué? Porque el plazo también es sensible dentro del interés compuesto, ¿verdad? Y ahorita tal vez vamos a hacer un comparativo para entrar en detalle qué pasa detrás de telones con los números, por qué el interés simple se comporta de una forma y por qué el interés compuesto de otra y por qué en el corto plazo parecen gemelos mellizos, ¿verdad? Parecen muy similares, pero en algún momento el interés compuesto, como lo vimos en la gráfica, se desmarcó y se disparó, ¿verdad? Entonces me llevo esas dos ideas puntuales, muy interesantes. No me exige un altísimo monto de inversión o de ahorro. ¿Por qué? Porque el músculo viene de la tasa, del interés compuesto, de la periodicidad, del plazo, ¿verdad? Entonces hay formas de lograrlo sin realmente ser yo el que tenga que estar cargando la roca ladera arriba. Totalmente, Evans. Vamos a compartir un mensaje con nuestros
de nuestro patrocinador también. Siempre bueno. Siempre es necesario. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que hable! Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen. Es en serio. No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Genial. Y estamos de vuelta en la jugada financiera. Hoy conversando sobre interés compuesto. Y el interés compuesto, Luis, que ya hemos ido desmenuzando, y vamos a ir aterrizando de forma tal vez más puntual cómo se comporta el interés compuesto de cara a varios escenarios, porque fíjese que el interés compuesto, es bien importante que tengamos en cuenta esto, el interés compuesto no solamente juega a favor nuestro, Luis, y personas que nos acompañan hoy en la jugada financiera, y estamos construyendo finanzas a través del interés compuesto. El interés compuesto es un actor clave, no solamente a la hora de que ganamos en nuestros ahorros e inversiones, sino que también es un factor clave a la hora de nosotros decidirnos, a la hora de conformar nuestros ahorros e inversiones entre si interés simple o interés compuesto. O también en otro escenario donde decimos, ¿cómo juega el interés compuesto en un escenario de renta fija o de renta variable? ¿Y por qué no? Y más grave, Luis, y vamos a hablar sobre esto. ¿Qué pasa cuando el interés compuesto no es mi amigo y el interés compuesto está aplicándose a mis deudas, a mi saldo de tarjeta, a mis créditos, ¿verdad? Entonces ese efecto bola de nieve, el que estamos conversando ahorita, de pronto puede que me esté bajando los talones. Y no voy a pedir que levanten la mano, ¿verdad? Pero yo creo que algunos hemos sentido qué pasa cuando, y esta es una expresión que yo durante tantos años he escuchado en el ambiente financiero, que los clientes me dicen, es que yo pago esa tarjeta y yo veo que no salgo de ahí. Claro. ¿Por qué? Porque hay un efecto exponencial, ¿verdad? No solamente del consumo, sino también de los intereses, de la rentabilidad en contra nuestra, por así decirlo, que esos créditos con interés compuesto de pronto, entonces vamos a estar desmenuzando. ¿Por qué? Porque el interés compuesto, Luis, de ahí es actor en varios escenarios. Entonces, sí. ¿Qué te parece? Y vamos por ahí. En este punto, sí quisiera compartir unas ideas básicas para hablar de un escenario a veces como el juego, ¿verdad? Lo que nosotros nos llama la atención, el tema de nuestro programa, la jugada, es pensar claramente. A mí me llama la atención como Robert Kiyosaki lo plantea en el libro Padre Pobre, Padre Rico, cuando dice que todo activo es aquello que nos hace ganar dinero, que nos trae dinero a los bolsillos, a la cartera o a la cuenta del banco. Y que un pasivo es todo aquello que nos saca dinero del bolsillo. Entonces, aquí es donde uno debe muchas veces de imaginarnos, ¿estoy aportando, estoy sumando o estoy más bien sacando dinero? Entonces, yo compartía en uno de los programas, creo que en el que hablamos sobre la deuda hace unas 2 o 3 semanas, el tema de que yo tenía una práctica cuando iba comprando las cosas de mi casa, que era que yo ahorraba un poco de dinero, iba ahorrando para comprar algún artefacto, una refrigeradora o alguna cuestión, y eso me servía, o la compraba de contado, o máximo la compraba a 6 meses. Entonces prácticamente no pagaba intereses. Pero cuando uno compra un artículo o asume una deuda a muy largo plazo, y yo veo la cantidad de intereses que pagamos, si yo tomo esos intereses y los divido entre la cantidad de horas o lo que gano por hora, me voy a dar cuenta que muchas veces estoy, caramba, feo decirlo de esta manera, regalando una enorme cantidad de mi tiempo o hipotecando mucho de mi tiempo futuro a pagar intereses.
Entonces, ahí es donde el interés está más bien jugando en contra mía. Y está obviamente beneficiando a otro sector. Pero cuando lo tenemos que ver a favor nuestro, más bien es cómo lo podemos lograr que el interés trabaje a favor nuestro y nos permita ir generando lo que tanto soñamos muchas veces para llegar a tener una independencia económica. Y eso requiere de tiempo. Entonces, por eso, compártenos un poco el tema de cómo funciona, cómo podemos hacer multiplicar el interés compuesto para que todos tengamos una mayor idea de cómo funciona esto. Y realmente es una decisión que podemos tener de verla, no es que lo voy a hacer, es hagámoslo. Es utilizar el lenguaje que nos ayude a pensar positivamente. Ah, no, es que lo voy a hacer. La gran diferencia es hagámoslo, construyámoslo. Adelante. Correcto. Genial, Luis, muchas gracias. Sí, voy a pasar a compartirles nuevamente pantalla porque lo que quiero compartir con ustedes son dos tablitas de Excel muy sencillas, muy simples, ustedes lo van a notar, por aquí ya se las estoy compartiendo. Y hay una que le puse interés compuesto y hay otra que le puse interés simple, ¿verdad? Y yo lo que quiero que usted y yo veamos es cómo se comporta atrás de telones el dinero constante y sonante de ese interés compuesto o ese interés simple, ¿verdad? Porque es válido. Y aquí, bien importante, Luis, aquí no estamos diciendo a nuestros amigos y amigas, mira, no, interés compuesto o nada. No, mira, renta fija o renta variable o nada. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque aquí lo importante, que ya lo hemos comentado y lo seguiremos comentando porque es parte de este entorno, es la diversificación, ¿verdad? Entonces es importante que, claro, podamos contar con instrumentos de renta fija, renta variable, interés simple e interés compuesto dentro de nuestra cartera de productos, ¿verdad? Para ir maximizando cada uno en lo suyo, ¿verdad? Sacándole más. Hola. Bueno, continuamos con la jugada financiera. Ahí se nos perdió un momentito, don Evans, con la conexión. Hoy estamos a través de cartagomedios.com y vamos a resolver nada más la conexión con don Evans. Don Luis Faustino gusta continuar y ya vamos a retornar con don Evans. Claro que sí. Uno de los puntos que nosotros debemos de clarificar en este sentido es como cuando sembramos un árbol. Me encanta la frase de Warren Buffett, que yo no puedo disfrutar de la sombra de un árbol que acaba de sembrar. Hay que esperar a que crezca para poder disfrutar de la sombra, que nos cobije adecuadamente. Cuando hablamos de interés compuesto, es este tema importante que nos va a permitir a nosotros darnos cuenta que el dinero va a crecer en el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, se requieren varios años, se requieren bastantes años para poder planear eso. Aquí es cuando muchísima gente considera que, por ejemplo, pensar en la edad de pensionarse o de retiro, vamos a planificar muchísimos años a futuro. Entonces la gente se asusta, la persona se asusta y dice, no, estamos hablando de mucho tiempo, me falta mucho tiempo para poderlo alcanzar y no, tal vez no se interesan en eso. Pero el tiempo siempre va a llegar porque la mente devalúa, nuestra mente devalúa el tiempo. Y hay que pensar que claramente nosotros sí vamos a llegar a ese tiempo de vida, más ahora con las expectativas que se tienen de que si ya nosotros tenemos una expectativa de vida de más o menos 80 años en promedio, la gente joven hoy va a tener la oportunidad de llegar a vivir 90, 100 años o quizás más por todo el avance científico que se tiene. Entonces, en este punto hay que clarificar muy bien qué es lo que queremos. Y ahora don Evans nos hablaba un poco también de diversificar. Y es que es interesantísimo cómo uno puede lograr crear escenarios en el tiempo para ir alcanzando objetivos cada periodo. Por ejemplo, yo puedo planear un objetivo a 5 años, pero eso
Cuando alguna persona nos pregunta, es que yo quiero generar una inversión para comprarme una casa, entonces tenemos que sentarnos y planear muy bien cuánto estamos hablando de su presupuesto, cómo es el manejo, cuánto tiene disponible para poder determinar si a 5 años usted va a querer tener 60, 70 millones de colones, dependiendo de la casa que deseas comprar. Tienes que hacer un aporte de tanto para que con el interés en 5 años puedas obtenerlo, ese monto. Pero si lo vamos a hacer a 10 o 15 años, hay que crear esos escenarios que nos permita determinar cuánto es tu aporte mensual durante 60, 120 o más meses y cuánto le va a ayudar el interés compuesto a ir generando una multiplicación o un crecimiento exponencial de ese aporte que usted hace mensual, más los intereses que vas ganando con la acumulación, cuánto vas a llegar a obtener en el tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que entenderlo y ojalá asumirlo. Y quiero, antes de volverle a dar la palabra a nuestro compañero Evans, hace unos días hablaba con un chinito que yo conozco que tiene un abastecedor, y él, cuando llegó a Costa Rica hace menos de 20 años, es una persona que vino igual, sin nada. Y ya luego logró alquilar un abastecedor, en pocos años logró comprarlo, fue sujeto de un crédito, y todavía hace unos días, estamos hablando de hace unos 4 días, hablando con él, me dice, es que yo no entiendo por qué los costarricenses decir que nunca tienen plata. O sea, el tico siempre dice, yo no tengo plata, yo no entiendo eso. Me cuesta entenderlo porque nosotros los chinos siempre tenemos algo de plata. Entonces, ese es un punto importante que debemos de clarificar, y tiene toda la razón. Porque a veces los chinos que trabajan bastante, pero invierten en ciertas cuestiones y tienen sus almacenes o tienen sus restaurantes, y cuando los vemos andan en algún vehículo bastante lujoso y se levantaron en poco tiempo. Y eso es parte del trabajo consistente, pero es también una conciencia de poder saber cómo el dinero que vamos ganando no lo van a botar, no lo van a tirar. Y esto es un punto del cómo ahora, cuando Evans nos decía de que tal vez el dinero no nos alcanza ni para ahorrar, es también tener conciencia de pensar cuánto estoy gastando en cosas innecesarias. Porque si yo estoy comprando cosas de lujo o mucha ropa de marca o un reloj muy elegante o zapatos muy finos que los compro a crédito, volvemos al tema de cuántos intereses vas a pagar por eso, cuando podríamos revertir ese tema, ese gasto, y decir, bueno, yo me voy a comprar, yo gasto 2 o 3 pares de zapatos al año, entonces ahorremos mensualmente y yo me compro los zapatos de contado, y ese interés no lo vamos a ganar, no lo vamos a gastar. Entonces le estamos dando más solidez al dinero que estamos ganando sin necesidad de comprometer mi futuro, saber que tengo que trabajar más horas adicionales porque tengo que pagar eso. Ahora imaginémonos en una deuda multimillonaria, muy alta. Comprometemos muchas horas de trabajo a futuro solo para pagar intereses o pagar una deuda que es muy elevada. Yo sé que hay deuda que a veces se puede convertir en un patrimonio, está bien, una casa, pero mientras no la hayamos pagado, no es una garantía de que todavía va a ser nuestra. Entonces, don Evans, continuemos con el tema también del aporte de la tabla de crecimiento que usted nos está haciendo. Gracias, Luis. Claro, perfecto. Más bien las disculpas del caso, tuvimos que conectarnos a otro Wi-Fi porque el otro se nos apagó con esta rayería. Bueno, estamos nuevamente y tal vez enganchándonos ahí con lo que estabas conversando, Luis. Efectivamente, esto que vamos a ver acá funciona a favor o en contra. ¿Por qué? Porque si esto fuera una tabla de pagos, podríamos estar viendo que esto, en vez de estar diciendo estamos ganando esto, más bien diríamos estoy pagando esto, ¿verdad? Porque así funciona el interés compuesto, ¿verdad? O el interés simple. O lo pago o me lo gano, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el ejemplo acá, es 2 escenarios comparativos entre interés simple y compuesto, una inversión en ambos casos de 1 millón, y vean ustedes que así sea que yo me mueva de una pestaña a otra, las bases, el escenario es el mismo, en cuanto a plazo, tasa, etcétera, ¿verdad? Por acá lo que ustedes ven que varía es el logro, el resultado.
Entonces, veamos por acá. ¿Qué sucede por acá? En el interés compuesto, y aquí vemos plazos de cada 5 años, ¿verdad? A la hora que colocamos 1.000.000 de colones a una tasa de largo plazo, estamos hablando de un 13.5, 1.1250 mensual a 25 años, ¿ok? Estamos hablando de largo plazo. ¿Por qué? Porque ustedes van a notar por acá que el fruto del interés compuesto, y empezamos viéndolo por acá, el fruto se nota y se muestra más conforme pase más plazo. Y aquella bola de nieve realmente se vuelva mucho más sustanciosa. ¿Por qué? Porque si comparamos los primeros 5 años de ese 1.000.000 de colones creciendo, interés simple o compuesto, Luis, vemos que en un escenario de interés simple, bueno, ese 1.000.000 de colones habremos cobrado cupones, si es que hemos cobrado cupones o al vencimiento, por ahí nos estaría logrando cerca de 675.000 colones. En interés compuesto, 956.000 colones. Diríamos, bueno, pero es que no está tan allá, ¿verdad? No está tan allá uno del otro. Interés simple y compuesto, al menos en esos primeros 5 años, en esos primeros 60 meses de cómo ha venido creciendo. Pero fíjense ustedes acá cómo empieza el tema exponencial de cómo va creciendo el capital, ¿verdad? Y cómo se van acumulando los intereses a conforme el plazo se va acumulando, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un escenario que también hay un factor importante, y ahorita vamos a hacer un resumen ejecutivo de los factores que hay que tener en cuenta cuando hablamos de interés compuesto, Luis, que no solamente es tasa, no solamente es plazo, no solamente es capital o monto de aporte mensual o capital inicial, también la periodicidad, ¿verdad? Porque hay que leer la letra pequeña, sea para pagar o para ganar, Luis, sea periodicidad diaria, mensual, anual, ¿verdad? Y si lo que nos están aplicando es un interés simple o compuesto, ¿verdad? Completamente, Evans. Entonces, cuando hablamos de periodicidad, pues también vamos a hacer un momento en la jugada financiera de compartirles un mensaje de interés. Bienvenido al infierno. Francamente, don Sata, el infierno lo tenía en mi casa. Mis finanzas eran un completo desastre. Pero aquí va a ser peor. Trabajarás de día y trabajarás de noche para pagar tus cuentas y nunca podrás salir de deudas. Jamás tendrás ahorros. Jamás tendrás inversionistas y serás un esclavo del sistema por la eternidad. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Ay, gracias Dios. Solo era un sueño. Gracias por llamar a Transcomer. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, gracias. Quiero convertirme en un inversionista. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Adelante, compañero. Bien, entonces siguiendo por acá con el cuadro comparativo, estábamos notando que el interés simple versus interés compuesto, al inicio no es abismal la diferencia, ¿verdad? Pero fíjense que al cabo de los plazos, del acumulado de los plazos, porque aquí podríamos decir, bueno, mira, 25 años, no sé si quisiera 25 años, pero es que el tema es que podemos escoger el plazo, mediano o largo plazo, en cual podríamos estar ajustando nuestros objetivos, porque cada uno tiene sus metas y objetivos, ¿verdad? Entonces podríamos decir, bueno, mira, yo quiero lograr tal objetivo financiero para tal meta, ¿cuánto tengo que empezar a aportar mes a mes? ¿Cuánto capital tengo que colocar ahora para llegar al término de ese plazo, a ese objetivo? Entonces vemos que, dependiendo del plazo, ese efecto bola de nieve se va haciendo más contundente. Y bueno, tan contundente que notemos por acá
que si comparamos al final del plazo, la sumatoria entre ambos escenarios es muy, muy amplia la diferencia. Es sustancialmente amplia. E inclusive, si ustedes lo notan, vean lo que sucede a conforme, y ahora Luis estaba hablando sobre el efecto bola de nieve. ¿Qué pasa los primeros 5 años? Los primeros 10 años. Ya al cabo de 15 años, ¿cómo se ha venido sumando este millón de colones? ¿Por qué? Porque ya no es 1 millón de colones. Son casi 7,5 millones de colones en 15 años. A través de interés compuesto, simplemente dejando ese millón de colones, como decía Luis, rodando ahí la ladera abajo, ¿verdad? Simplemente generando interés compuesto a través de una tasa. Una tasa, bueno, hay clientes que cuando hablo de este tipo de escenarios con ellos, me dicen, bueno, pero es que esa tasa, ¿dónde está? Porque yo no la encuentro. Bueno, es que hay instrumentos en el mercado financiero, y de N cantidad de entidades financieras, sea dentro de la intermediación financiera o no, que tiene, pues, hay un menú amplísimo de oportunidades de lograr tasas inclusive que de pronto no le hacen cosquillas a la inflación, ¿verdad? Que ahorita ya la interanual anda en 12,8, si mal no me acuerdo. Entonces, tenemos que puntualmente ser sensibles a la hora de ir a buscar una tasa que por lo menos nos deje flat ante la inflación, ¿verdad? Dependiendo del periodo que estemos buscando. Y fíjese lo que sucede ya en los últimos periodos, donde el tema exponencial sí es realmente abrumador, realmente ver estos números disparándose de manera exponencial gracias al interés compuesto. ¿Y por qué? Porque este cambio donde al inicio, los primeros 5 años, ese millón pues creció, casi que se duplicó, pero al cabo de 20, 25 años es impresionante. ¿De dónde salió este dinero? Bueno, justamente de ese efecto bola de nieve del interés compuesto, porque vean ustedes la clave del interés compuesto. Es el hecho de que estos intereses vienen modificando el capital inicial. Cosa que si nos vamos al escenario de interés simple, el capital inicial siempre fue el mismo. El primer millón que coloqué en la inversión y durante 15, 20, 25 años, ahí lo dejé colocado, renovándose quizás, siempre manteniendo y asumiendo que se mantengan las condiciones, este millón siempre me va a generar los mismos intereses en los plazos, sea que cobre los cupones o el vencimiento. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que el capital inicial no varía, pero acá en el interés compuesto, el capital inicial, cada periodo, al inicio de cada periodo, en este caso escenarios de capitalización mensual, cada mes, mi capital inicial varía, aumenta, ¿verdad? Entonces, es más, vamos a desmenuzarlo más, Luis, vamos a quitar este filtrito por acá y vamos viendo cómo cada mes, durante todos los 240, 300 meses qué es lo que ha venido sucediendo detrás de telones, porque esto es aquella fórmula que vimos al inicio, esto es numéricamente en plata blanca, como decían los abuelos, esto es lo que viene sucediendo detrás de telones. 1 millón que generó unos intereses, cerró el mes y al mes siguiente esos intereses ya fueron parte del principal, generó otros intereses un poquito más altos porque el principal ya era un poco más alto, misma tasa, mismo periodo, generó más intereses que a su vez formaron nuevamente un nuevo capital inicial y así sucesivamente, acá ustedes lo van viendo, el comportamiento exponencial, ¿verdad? Y vamos a avanzar un poco más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es el interés compuesto. Simplemente que durante un plazo X, gracias a una buena tasa de interés y una buena periodicidad, que normalmente el estándar va siendo un mes en el mercado, pues este capital inicial sí es variable. Ya mi millón ya no es mi millón, ya no es 1 millón. ¿Por qué? Porque ¿quién me lo aumentó? ¿He tenido que estar haciendo aportes mensuales? Bueno, depende del instrumento, podría ser, y si usted gusta y puede, perfectamente. Pero acá realmente lo que ha venido generando, sumando al capital inicial es el interés compuesto. Es la reinversión de esos intereses, de esos beneficios que vienen a maximizar, a engrandecer el capital inicial y sigue de manera cíclica cada periodo sumando y renovando mi capital inicial para generar ¿qué? Nuevos intereses que claro, obviamente pues van a ser cada vez más altos los intereses gracias a que la base cada vez es mayor, ¿verdad? Y de manera cíclica hasta el cierre, cosa que, bueno,
Dejémoslo por acá. Si quitamos el filtro por acá, vamos a ver. ¿Qué pasa acá? Pasa algo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esto es una excelente herramienta, interés simple, ¿sí? ¿Para cuál objetivo? Bueno, para un objetivo quizás un poco más conservador, donde el interés compuesto no lo requiramos, ¿verdad? De más corto plazo, diríamos. ¿Por qué? Porque aquí un ejemplo clarísimo de este tipo de productos de interés simple es un certificado, ¿verdad? No capitalizable, donde es óptimo colocar un capital de corto plazo que de pronto quisiéramos a la vuelta de unos meses tenerlos por ahí a mano. Nuevamente, hemos sacado provecho más de lo que nos ha generado una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, pues le hemos sacado provecho en un instrumento, ¿verdad? En interés simple. Pero acá no hay variación en la cantidad de intereses, no se suma ningún interés al principal y el principal nunca varía. Simplemente es ese mismo millón mes a mes generando el mismo cupón, los mismos intereses, ¿verdad? Ahí no pasó nada. Buena rentabilidad, sí, en este caso no gracias al interés compuesto, sino más bien, diríamos acá, gracias a un buen entorno de tasa de interés, ¿verdad? Que ahí ahorita vamos no sé si quieres aportar algo adicional, Luis. Porque hay algo, nada más es un comentario que en alguna ocasión, cuando uno conversa con muchas personas, una de las preguntas que más hacen las personas es, ¿y cuál es el riesgo? Siempre surge el riesgo. Entonces, de una forma simple, uno les comenta claramente, sí, en algunas operaciones que uno pueda tener a nivel, pero hay riesgos que son conservadores. O sea, nosotros trabajamos con tema de riesgos conservadores a la hora de las tasas de interés. ¿Cuál es un tema también que otro de las personas pueden consultar? O es que tengo que sacrificar mucho mi vida para poder ahorrar. Porque cuando nosotros hablamos de reducir gastos para poder crear un ahorro o luego una inversión, porque hay que marcar la diferencia, los seres humanos consideran que es que yo me tengo que abstener muchísimo, cuál va a ser mi calidad de vida, y no, aquí no estamos hablando de que usted va a crear un capital durante 25 años, y si ya usted tiene 30 años o cosas por el estilo, va a pensar de que cuando llegue a los 60 años, más bien el carrito que se compró con el dinero que se ganó, ya casi no lo va a poder manejar porque ya tiene ahí algún padecimiento de adulto mayor. Entonces, no es esa la idea. O sea, no es que usted se sacrificó montones, que se abstuvo de tener también una calidad de vida, sino es lograr determinar lo que no solo nosotros, sino cualquier cantidad de personas que están en el tema financiero mencionan, es ¿cómo están tus gastos? ¿Cuál es el gasto hormiga? ¿Por dónde estamos tirando de la cuenta? Porque si a nosotros nos da miedo perder, a ninguno nos gusta perder. Entonces, debemos de tener claro es cómo vamos a administrar los recursos para que de una forma muy bien planificada visualicemos el futuro. Algo de mis comentarios a muchas otras personas es que yo veo normalmente mi vida como una empresa. Cuando usted quiere establecer una empresa o ya tienes una empresa, ¿qué es lo que haces? Es, entre otros elementos, ver la rentabilidad o ver la viabilidad del negocio, o luego planificas todo un cash flow o un flujo de efectivo para poder determinar, bueno, cuánto es mi ingreso total, con todos mis gastos y cuánta utilidad voy a recibir. Y obviamente en una empresa, cuando usted es el dueño de la empresa, usted va a decir, mire, es que por aquí estamos perdiendo dinero. Hay que corregir esto. Aquí hay no una gota de agua, aquí hay un tubo abierto donde se nos está perdiendo el dinero. Hay que corregir eso, gastos innecesarios. Pero eso no quiere decir que no hayan ya otros gastos implícitos dentro de la administración del negocio para el funcionamiento del mismo. Es necesario, nosotros siempre tenemos que consumir, tenemos que comprar los alimentos, tenemos que, utilizamos el carro, que la gasolina. El asunto es, ¿a dónde está la diferencia de lo que es necesario y de lo que ya es excesivo?
Entonces, esa parte de exceso es lo que debemos de sentarnos a analizar y contraer, de ser posible, para no perder dinero y más bien crear el efecto contrario, ponerlo a trabajar a favor de nosotros en base a lo que usted nos explicaba de cómo el crecimiento o el aporte constante a una cuenta o a una inversión nos va a generar un monto importante dentro de unos años. Esa es parte de la mentalidad que debemos de tener, mentalidad de empresario. Y si yo administro mi vida como una empresa, vamos a ser también exigentes con nosotros a la hora de controlar el puesto que tenemos, y eso va a marcar la diferencia para que dentro de unos años digamos, lo logré. Claro, Luis, y de hecho eso me recuerda, justamente el día de ayer estaba compartiendo en redes, por ahí en LinkedIn, y a nosotros, a vos, a mí y a todos los compañeros de la jugada financiera, nos pueden ubicar por ahí en Facebook, por ahí en LinkedIn. Tenemos material que estamos compartiendo todos los días o semanalmente, etcétera. ¿Para qué? Para que pues, nos sigamos empapando estos números, y cualquier colaboración de nuestra parte pues siempre va a ser con mucho gusto de nuestra parte. Y estábamos comentando ayer, o compartí más bien en redes, que una noticia que me llamó mucho la atención. Los mexicanos en promedio, la casa mexicana, nuestros hermanos latinos mexicanos, se gastan más o menos del presupuesto, más o menos, un 10% en bebidas gaseosas. Tomando, no digamos marcas, bebidas gaseosas. 10%, Luis, 10%. Entonces uno dice, bueno, lo que estás diciendo ahora es que, bueno, voy a ahorrar, voy a hacer un ahorro navideño de 5,000 colones. ¿A dónde queremos llegar, Luis? ¿Cuál es la visión, el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Están productos de corto plazo para ese tipo de ahorros de interés simple, de más corto plazo, para necesidades de corto plazo? Pero hay necesidades de largo plazo que de pronto tendríamos que tener también mapeadas, ¿verdad? Imagínense, un 10% al mes, me lo literalmente me lo bebí, ¿verdad? En bebidas gaseosas. ¿Cómo anda el presupuesto? ¿Estará bien equilibrado cuando estoy sacando un 10% para bebidas gaseosas? Y todo lo demás está bien desmenuzado, bien equilibrado. Habría que verlo, ¿verdad, Luis? Y tal vez quiero amarrar esta información de estas tablas, Luis. Quiero compartirles una idea, un término, porque tal vez si ustedes notan, volviendo al mismo, el gran alto incremento, el logro, la meta lograda a través del interés compuesto con el mismo millón, el mismo plazo y la misma tasa de interés, vemos que, aunque fue un 13.5 en este ejemplo, si hacemos números y le aplicamos un 13.5% a 1 millón de colones, realmente no nos da 27.678.000. No nos da. ¿Por qué? Porque hay intrínseca una situación ahí, un término, un concepto que se llama la tasa efectiva que realmente estoy recibiendo sobre mi millón. Y quiero mostrarles, tal vez en complicidad con estos amigos de esta página que a mí me gusta mucho, este término, lo que es el interés total o la tasa efectiva que estamos recibiendo. Este es un ejemplo donde, bueno, no es 1 millón de colones, son $1,000 puestos también a una tasa nominal durante un plazo de interés compuesto, donde estos $1,000 se han convertido en poco menos de $5,000. A un 8%, sí, pero resulta que la tasa real de crecimiento, la tasa efectiva recibida sobre esos $1,000 ha sido de más de un 390%. Ahora bien, si volvemos acá a nuestro cuadro de Excel, tendríamos que buscar cuál es esa tasa efectiva que ha recibido durante 225 años, ese millón de colones, para crecer tantísimo. Hay una tasa efectiva ahí que hemos estado logrando. Esa tasa efectiva, pues depende de la periodicidad, de plazo y demás, y cómo se ha venido comportando esa tasa nominal durante todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se muestra realmente el músculo del interés compuesto, que no es mi músculo de cuánto tengo que sacar por quincena para ahorrar, cuánto es el capital de inversión que tengo. Si tengo 1 millón de colones, si tengo $1,000 para colocar e invertir, si puedo ahorrar 50,000 colones o $100 para ahorrar mes a mes, o si tengo 50 millones, 100 millones o $100,000 para colocar e invertir, esta misma receta se aplica para cualquier escenario, ¿verdad? Entonces, este es un escenario para cualquiera que quiera. Como vos decías, que no solamente lo analice, sino que
ejecute, ¿verdad? Y tal vez para ir cerrando, Luis, porque ya se nos está acabando, se nos acabó el tiempo, de hecho, por ahí tenemos un ejemplo tal vez un poco más simple en este cuadro, que bueno, para salir un poco de la ficción, diría Luis, ¿qué te parece si comentamos un poco sobre este producto, que es también de interés compuesto, que es de aportación mensual, que puede ser también de mediano o largo plazo, pero a diferencia de la tablita que les está compartiendo, que esto era un ejemplo, una ficción, sí es un producto como tal, ¿verdad? De lo que les estábamos hablando, para diversificar en el mercado hay un amplísimo menú. Entonces, pues, este es uno de ellos. Este producto como tal, Luis, bueno, es un producto de aportación mensual, ¿cierto? Es un producto, bueno, en este caso estamos hablando de dólares, también lo podemos ajustar a colones y podemos ajustarle también un poquito de plazo porque va desde 60 meses hasta 300 meses, ¿verdad? Pero lo que queremos acá mostrar es justamente el logro de lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué te parece? Bien, ¿Un aporte de $100? Si me permites el compartir. Claro. Ahí, en este punto también debemos de tener algo claro. ¿Nosotros queremos ganar o queremos perder? Es un cuestionamiento casi existencialista que debemos de hacernos en relación a nuestra vida. ¿Qué deseamos hacer verdaderamente? ¿Queremos ganar o queremos perder? Entonces, cuando pensamos en eso, ¿a qué edad quiero empezar? Porque ese es un punto bastante importante que yo debo de tener claro, que entre más rápido empiezo o de inicio a un plan de mi vida, vamos a ver los frutos. Y aquí hay que tener una conciencia muy clara hasta de responsabilidad con nosotros mismos, porque yo lo veo cuando hay un juego de fútbol. La gente se enoja si el equipo pierde y se molestan rotundamente. Pero ¿y si yo fuera el jugador, el que estoy ahí, estoy perdiendo? ¿Cómo sería la actitud conmigo mismo? Entonces, a veces es muy fácil enojarse con los demás, pero enojarse con uno mismo cuando estamos perdiendo es llamarnos la atención claramente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás pretendiendo? Y señalar a otros normalmente es más fácil, pero ¿y mi vida cómo la estamos administrando? Tirar en el estadio basura es fácil porque nos molestamos, pero ¿y yo? ¿Qué está pasando con lo mío? Entonces, aquí digamos de lo que usted me comenta claramente es algo muy importante de cómo puede funcionar, si lo puedes apreciar ahí, uno de los productos que podemos mostrarle a todas las personas que nos están es pensar, digamos, en una edad de retiro, en una inversión de dólares hasta aquellas personas, dependiendo cuánto estén ganando, $300 mensuales a 25 años, con una tasa muy rentable del 8.25%, le va a permitir generar en este momento $184,000. O sea, la persona aportó durante 25 años $90,000 y le permitió generar 184,000, llegar a obtener $274,000 a la edad, dependiendo. Si hoy usted tiene 30 años y lo hace por 25, vas a generar a los 55 años, vas a poder tener un capital a lo que ya hayas hecho por otro lado durante esos 25 años para poder tener una vida más placentera. Y esto se puede hacer también segmentado. Usted puede hacerlo con proyectos a 5, 10, 15, 20 años. Si hablamos, por ejemplo, para las personas, lo podemos también planificar en colones. Y con de una persona que dice, es que a mí me cuesta mucho, hagámoslo entonces en un monto de hasta de 100,000 colones mensuales, que a 25 años prácticamente le va a permitir generar 193 millones de colones. Un dinero que, como muchas veces hablamos con otras personas y decimos, es que
Usted en una salida se puede gastar 50,000 colones o hasta 100,000 colones en una salida constante que se comió las pizzas, se comió esto, se comió lo otro, y ahí es donde se trata de reducir un poco ese gasto para decir, ahora sí tengo de dónde voy a crear un capital. Y si pensamos a menor plazo, dentro de este tipo de capitalizable, bueno, pensémoslo a 20 años, dependiendo de su edad. Es que eso es un tema muy importante, de su edad. Reduzca la inversión a 50,000 colones por mes. Durante 20 años, usted puede llegar a generar prácticamente en colones, básicamente casi 50 millones de colones. Pero ¿cuánto aportó usted? 12 millones. Pero claro, en 20 años, estamos hablando de 240 meses, es interesante porque 50,000 colones uno los gasta en una salida. En fin de año, las fiestas de Zapote, gastamos más que eso. Y si es una familia, ni qué decirlo. Entonces, es importante clarificar que el interés compuesto me va a generar 37 millones de un aporte de 12 que yo hice, pero de 240 meses. Si nos ponemos, si visualizamos ese futuro, vamos a darnos cuenta que si yo empiezo hoy, estoy construyendo con certeza un capital que me va a ayudar en mi vida en muchos aspectos. Y quiero reiterar en esto la gran diferencia cuando hay mucha gente que le da temor el futuro, que yo siempre digo, el futuro va a llegar. Yo tuve 18, 20, 25 años y ahora duplico esa edad, más me paso. Pero el futuro llegó. Entonces, la gran diferencia es construir o que no construir. Es una decisión. Todo es en la vida, es una decisión. También importante acá en mencionar es, ¿gané o perdí? ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? Eso depende de la decisión de vida que nosotros, con base a cómo estemos administrando nuestros recursos. Y a nivel contable, cuando una persona o una empresa tiene una contabilidad, el contador les ayuda a ordenar todo el movimiento de sus dineros, todos los gastos que tienen, y en algún momento dado, un buen contador le va a decir a la junta directiva o a la persona, estamos gastando mucho acá, no están dando los resultados. Y la persona que administra el negocio tendrá que tomar decisiones de recortar para mejorar el crecimiento del negocio y poder dar un informe, si tiene que brindarle un informe a la junta directiva o a quienes sean, va a brindar un informe positivo. Esto hay que ser positivo. ¿De acuerdo? Gracias, Luis. Y me queda, bueno, súper positivo la presentación de este producto, que es uno de nuestros productos. Y también me preocupa la parte negativa. La parte negativa que yo veo, Luis, porque ahora estabas haciendo una proyección a 300 meses en dólares, con una aportación de 200, 300 dólares, y el logro era muy bueno, muy positivo. Y yo pienso una persona que tenga 35, 40 años. Pero de pronto nos tocamos personas que nos dicen, empiezo el otro año. Y ese otro año fueron 5, 10 años después. Y veo que el hecho de empezar y aprovechar 15 años o aprovechar 25 años te genera un diferencial muy amplio de capital a futuro. Entonces vas a llegar a esos mismos 65 años de edad con casi que el doble del capital, dependiendo si es que empezaste a ahorrar a los 35 o a los 45, porque has aprovechado o has desaprovechado aquellos 10 años que dejaste botado. Y esto hace mucho sentido, pero bueno, para mí, que tengo 43 años, o para mi hijo que va para 20, que ya está ahorrando, o para cualquier persona joven, 20, 25 años, que puede lograr en sus próximos 40 años, o para una persona que, inclusive hoy por hoy, Luis, nos están dando tips, ideas, ustedes mismos, los clientes, ustedes mismos nos están dando ideas de cómo capitalizar para una segunda jubilación. Fíjense ustedes lo que me dicen algunos clientes, para una segunda personas de 65 años, personas de 65 años que están ahorrando 50,000, 100 dólares por mes porque quieren a la vuelta de 15 años, a sus 80 años, cuando ya tal vez se disfrutaron sus cruceros, sus paseaditos, sus tours por Mediterráneo, etcétera,
que a sus 80 años más o menos les llegue otra platita. ¿Por qué? Porque tal vez el entorno ahora va a ser un tema de medicamento, gastos de asistencia de enfermería, etcétera, no sé, ¿verdad? Ay, no, es que es muy negativo. No seamos negativos. Bueno, no, seamos precavidos. Evans, aquí hay en esto que mencionas, perdona, un tema de un refrán que a mí me gusta mucho que dice que el mejor momento de haber sembrado un árbol fue hace 20 años. Es una realidad, pero también continúa y dice, pero el segundo es hoy. Es el mejor momento. Entonces, una persona que tiene el tema de, ¿cómo se llama? De que tiene 45 años, es muy importante considerar lo siguiente. ¿A qué edad te quieres pensionar? A los 60. Bueno, tenés 15 años en que dependiendo de tu presupuesto, pues, y haces una buena jugada. En un partido de fútbol, el entrenador normalmente hace cambios de jugadores a veces 20 minutos antes, 15 minutos antes, 20 años antes, 15 años antes o 10 años antes. Y ese jugador, dependiendo, viene y hace un aporte y puede crear la diferencia en la jugada. Entonces, por eso la jugada es importante. ¿Cómo la vamos a jugar? Es el resultado. Creo amigos, que aquí estamos por hoy, don Evans. Correcto. Amigos, amigas, ahí lo importante es que usted ponga el dinero a jugar a su favor y ya tiene el interés compuesto sabido a mano. Bien importante en este último momento que el interés compuesto versus el simple, ¿qué le conviene a usted? Bueno, tenemos que revisarlo. El interés compuesto dentro de renta fija o renta variable, bueno, tenemos que revisarlo. El interés compuesto cuando usted lo gana o cuando lo pagan sus créditos, bueno, tema sensible también. Entonces, todos estos elementos tenemos que revisarlos y para eso, pues, ahí estamos, está Luis Faustino, estamos todos los integrantes de la jugada financiera, está un servidor, muy agradecido por el tiempo, el espacio que hoy nos han permitido en su agenda. Bueno, muy agradecido con Dios también y con Cartago Medios, a Heiner, muy agradecido también por la oportunidad y el respaldo. Bueno, muchas gracias a todos, feliz semana.